Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra mesa revuelta. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación, el 97.3 de su radio, Radio Fórmula Campeche, que nos vemos en vivo en la plataforma Facebook Live en NCS Campeche. Bueno, pues vamos a presentar a quienes ya están en la mesa con nosotros. José Segovia Cruz, buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero, buenos días a todos este bonito martes. Ricardo Medina, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Homero? Muchas gracias y muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de escuchar. César González, buenos días, bienvenido. Muy buen día a todas y a todos, es un gusto estar por acá. Bueno, pues vamos a empezar con los temas que tenemos para hoy. La Fiscalía General de la República continúa las indagatorias en 2 casos de alto perfil. Según informó en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, la institución no imputa ningún delito ni a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ni al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sino que únicamente los ha citado a rendir entrevista ministerial. En el caso de Chihuahua, la FGR citó a la gobernadora para comparecer este miércoles en sus oficinas de la Ciudad de México con relación al operativo del 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, donde participaron 2 agentes de la CIA y se desmanteló un narcolaboratorio. Por su parte, Rubén Rocha Moya forma parte de un grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa citados por la FGR, derivados de la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y de la solicitud de detención con fines de extradición realizada por Estados Unidos. Y cito, dice, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, nadie, sino sencillamente entrevistas, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, pues ahí está el tema, un asunto, la verdad que ya pues bueno, aquí hemos comentado que en el caso del gobernador de Sinaloa, pues lo que pidió a Estados Unidos no es precisamente que les hagan entrevistas, ¿no? Sino Estados Unidos lo que pidió, no sugirió, pidió la detención de esas 10 personas y hasta ahorita pues no se les ha detenido. Y el citatorio, pues esa es la impresión que queda, parece que surge contra estas 10 personas a partir de que llega este secretario de Estados Unidos y hay una reunión con el gobierno, y se dan esas entrevistas, ¿no? Pero bueno, ahí está el asunto en la mesa, y hay por otro lado, es otro tema totalmente distinto, el que tiene que ver con Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, que bueno, que ya vimos que le fueron a dar el citatorio, personalmente en persona, como dicen por allá. Jack Valle, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos y a todo el auditorio. Bueno, iniciamos, Pepe Segovia. Buenos días, Homero. Sin duda, creo que los últimos temas en México, lamentablemente, sigue siendo el tema de seguridad en el país, donde hemos visto que la relación de cooperación entre Estados Unidos y México realmente está sufriendo una crisis política, y dado los señalamientos que por lo menos se hacen a el exgobernador con licencia Rocha Moya en Sinaloa. Son temas de entrada muy sensibles para México en la relación internacional, pero que de alguna otra manera hacía falta que a la luz pública, a lo que muchos mexicanos señalábamos que pasa en el país, lamentablemente de otro país venga el señalamiento y no de nuestro país, lo cual nos indica que por lo menos no se estaba investigando, porque también así lo dijo la Fiscalía, también así lo dijo la Presidenta de la República, y hoy por hoy estamos viendo que se llama, por lo menos, a declarar como testigos, entiendo, a la gobernadora de Chihuahua y el exgobernador con licencia de Morena. Me parece que es un punto, o es un cálculo político, porque si lo vemos, son 2 casos extremos. Uno, la gobernadora con Chihuahua desmantela un laboratorio, el más grande de los últimos años, con la Sedena, es decir, la Sedena acompañó esta situación. Se dice que hay involucrados igual agentes de Estados Unidos que pierden la vida, pero va sobre un laboratorio de narcotráfico. Por el otro lado,
al gobernador de Morena con licencia de Sinaloa, que es a la otra persona que se le está llamando como testigo o para que declare. También ahí hay un tema ahí que no se sabe realmente cuál es la situación, o al menos no con mucha claridad, mucho menos en la hora y en fecha que se va a presentar, a diferencia de Maru Campos. Lo cierto es que el otro extremo es que es señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entonces, esas son las dos diferencia muy claras y sustanciales de los señalamientos que se hace a una gobernadora que combate el narcotráfico y a otro gobernador que tiene presuntos vínculos con el crimen organizado. O sea, eso es lo que realmente está poniendo en tela de juicio la justicia en el país, la investigación, porque lamentablemente desde la Presidencia de la República, desde la Fiscalía General de la República, se han hecho los comentarios para defender a ultranza al gobernador con licencia de Sinaloa y se ha hecho incluso señalamientos muy duros y muy críticos a la gobernadora de Chihuahua con esos dos temas muy claros que se contraponen uno con otro. Creo que, como dije en un principio, es un cálculo político del gobierno federal. Creo que lo que está tratando, evidentemente, es tratar de desviar la opinión pública que está alrededor de Rocha Moya, que es el señalado con vínculos con el crimen organizado, que es de Morena, ¿sí? Está tratando de desviar esa atención con otra actuación que, si bien es cierto, es cuestionable con la participación de la CIA en el caso de Chihuahua, pero que evidentemente se contrapone que estuvo buscando uno u otro gobernador en esas situaciones que tienen que ver con el crimen organizado o contra el narcotráfico, ¿no? Lo cierto es que vamos a esperar qué va a pasar si finalmente la gobernadora de Chihuahua se presenta. Creo que en una primera instancia salió a tratar de dejar muy claro que ella va a seguir combatiendo o por lo menos tener una actuación conforme ella cree que es lo mejor para su estado. Pero lo cierto es también que del otro lado no se sabe absolutamente nada más que lo que se publica en redes sociales, que no necesariamente es algo que vaya a suceder, pero el gobierno federal creo que ya está en una encrucijada política. Creo que en este momento lo que necesita el gobierno federal realmente es armar una verdadera carpeta de investigación en contra de Rocha Moya, y realmente si quiere cambiar en algo positivo su gobierno, pues tendrá que hacer la Fiscalía una investigación muy puntual de la situación de Rocha Moya en México, lo cual me parece imposible para ese gobierno, porque está muy claro que sus prioridades son sus vínculos con estos narcopolíticos en México, y es lo que los mexicanos ya estamos cansados de tanta inseguridad en el país, que va llegando y va avanzando en casi todo el territorio nacional, y seguramente en Campeche no nos estamos salvando de ello. Damos la bienvenida a Nelly Márquez, buenos días. Buenos días, un saludo. Alberto Kutz, buenos días. Bueno, Mero, buenos días y buenos días al auditorio de Mesa Revuelta. Bueno, y en estos momentos, Ricardo Medina, estamos en el punto de que estas personas, los 10 señalados por el caso de Morena, pues tienen órdenes de aprehensión en todo el mundo y se esconden en México, ¿no? Porque aquí no hay aquí están libres. Pues bueno, yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum se está dando la exhibida de su vida, porque al final ya no busca cómo seguir malabareando este problema que tiene, ¿no? No tiene escapatoria y sin embargo, como gato pisando caliente, ¿no? Piso caliente, está dando de brincos para buscar la manera de poder evitar lo inevitable. Y en este caso es fincarle responsabilidad a el exgobernador Moya de Morena, de Sinaloa, junto con todos los funcionarios señalados. Pero también este caso está demostrando esta doble cara, esta doble forma de ver la justicia, ¿no? Cuando por un lado malabareas, retrasas, dices que no hay pruebas, le quitas peso, fuerza y legitimidad a una acusación proveniente de un gobierno formal, ¿no? Y por el otro lado, a la menor pretexto, buscas fincarle responsabilidades a una gobernadora de oposición, ¿no? Entonces, creo que de toda esta tragicomedia, los primeros que pierden es el gobierno, porque Claudia Sheinbaum está perdiendo lo poquito que le queda de legitimidad, ¿no? Lo poquito que le queda
de confiabilidad, porque ante los ojos de todos los mexicanos que nos informamos, es muy claro que lo que no quiere es poner en manos de la justicia al exgobernador Rocha Moya de Sinaloa. Es muy claro por qué. Porque en el momento en que eso pase, se van a ir de lengua y no va a haber cabeza que no ruede en el caso de Morena, porque todos están finalmente involucrados en el tema del narcotráfico. Y los otros que perdemos somos los mexicanos, porque no solamente estamos en un punto donde hemos perdido toda la confiabilidad en las instituciones, en quienes nos deben de proteger, en quienes deben actuar conforme a la ley, sino que al final, ahora, ¿con quién corres? Porque finalmente, en un caso como este, cuando tú ves que nuestro gobierno está involucrado con delincuentes de altos vuelos, con el crimen organizado, pues bueno, ahora sí que, ¿quién te va a proteger? Entonces, es muy triste lo que está pasando. Creo que los mexicanos esto no lo podemos dejar de observar, no lo podemos de otra manera ignorar y tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance, ¿no?, para evitar que un gobierno que le ha traicionado al pueblo mexicano, ellos sí han traicionado, no lo que hizo la gobernadora de Chihuahua, que lo que hizo la gobernadora de Chihuahua fue cooperar con el gobierno federal, con las policías de su estado y con una organización internacional tal vez recibiendo información, pero lo que hicieron finalmente fue desmantelar un narcolaboratorio, darle un golpe al crimen organizado. Eso no es traición. Lo que verdaderamente es traición es ese encubrimiento, ese solapamiento, esta falta de interés del gobierno de Claudia Sheinbaum y de todo Morena por proteger a delincuentes. Eso verdaderamente es una traición porque juraron que iban a hacer lo distinto y están haciendo exactamente lo contrario. Jack Bay. Mira, yo creo que están poniendo estratégicamente dos casos opuestos totalmente en la misma bolsa y quieren engañarnos. Es lo que yo veo que nos están pretendiendo engañar con respecto a esta situación. Son opuestos porque Maru Campo es alguien que de alguna otra manera está señalada por combatir o desmantelar laboratorios, y el otro pues está señalado por un narcogobierno, o sea, por tener vínculos con el narcotráfico. Son cosas de alguna otra manera opuestas. Entonces, llamar a comparecer a los dos para que parezca todo lo mismo, creo que el gobierno nos está queriendo ver la cara con respecto a eso. ¿Qué pasa con lo de Maru Campos? A mí me llamó mucho la atención por qué se han enfocado tanto en ella, y me eché un clavado a investigar todo lo que estaba sucediendo con respecto a este tema que llama mucho mi atención, porque esto venía arrastrándose desde el Wikileaks. ¿Se acuerdan del Guacamaya Leaks? Cuando salieron hace 4 años ya, el tema de Guacamaya aparecía dentro de estos documentos, que la inteligencia militar mexicana ya sabía de lo que estaba sucediendo en Chihuahua con respecto al Chueco. El Chueco, que es José Portillo Gil, que es el líder del cártel Sinaloa. Esta información le llega a la gobernadora la comparte con el gobierno federal, y el gobierno federal, incluyendo la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y los militares, pues hacen un operativo que fracasa. Pero que fracasa a propósito porque la misma policía municipal que estaba involucrado, que tenía dependencia directa de Maru, se da cuenta que dejaron ir a este señor. Después de eso, en este lugar, lo que sucede es, y estoy hablando de 2022, por eso es importante que la gente sepa qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? Habían dos jesuitas en ese lugar que denunciaban todo el narcotráfico dentro de Chihuahua, que el mismo Chueco y la misma Marina mandan asesinar. Incluso hubo declaraciones del Papa Francisco en aquella época por la masacre de estos jesuitas. Y después de eso empiezan a encubrir al Chueco, que curiosamente, por órdenes del mismo gobierno federal, así lo declaró Maru, es asesinado para que no saliera más información al respecto de todo lo que sabía, cosa que es lo que quieren hacer hoy. Son cosas totalmente diferentes. A mí me parece que Maru Campo estaba
ya no confiaba en la Marina, ya no confiaba en los militares, ya no confiaba en el Ejército ni en la Guardia, ya no confiaba en el gobierno federal, y por eso tuvo que pedir ayuda y lograr todo esto, y que se lograra todo esto, desmantelamiento. Por otro lado, Rocha Moya, una persona que presuntamente está vinculada al crimen, y todo parece ser que indica que es así, pues los únicos que no lo ven pues son pues ellos mismos, los mismos del grupo, y al final los ciudadanos pues no somos tontos, nos damos cuenta que hay un encubrimiento definitivo, encubrimiento que quieren desvirtuar con el tema de la soberanía, que hay que darles un poquito de datos y números a los morenistas de qué es la soberanía. La soberanía es la independencia o la no injerencia de otros gobiernos en las decisiones económicas, políticas y de todos los rubros. México depende de Estados Unidos. Estamos hablando que del comercio depende el 84%, las remesas de Estados Unidos son el 96%, el gas el 75%, el maíz el 87%. Hablando del maíz, México, un país de maíz, dependemos el 87% del exterior, de Estados Unidos. Y la inversión extranjera directa un 39%. Cuando nosotros dejemos de depender de eso, entonces hablemos de soberanía. O sea, no nos quieran engañar o vender el cuento de que la soberanía está representado en lo que está sucediendo hoy con lo que está haciendo Maru Campos de combatir o desmantelar laboratorios. Y no olvidemos algo importante, en 2026, y esto va a traer consecuencias graves, este encubrimiento de lo que está sucediendo, o esta bolsa en donde quieren meter el tema de Maru Campos, el combate al narco, con el propio narcogobierno, meterlo a la misma bolsa, va a tener consecuencias, porque en 2026 tenemos la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ahí, y mucha gente, muchas empresas, muchas familias dependen de eso, porque somos un país que depende de Estados Unidos en muchos aspectos. Hoy no nos podemos llamar soberanos bajo ninguna circunstancia, y no podemos luchar por una soberanía enfocada única y exclusivamente a un caso como es el tema de la injerencia de la CIEN en el tema de Maru Campos. Hay que hablar de soberanía, y si hablamos de soberanía, hablemos de soberanía de comercio, soberanía de productos, de producción, de inversión extranjera. Hablemos de soberanía, de lo que realmente es la soberanía, que no nos quieran engañar con eso. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Nelly Márquez, Alberto Cutz y César González. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. No. Bueno, ya estamos de regreso. Duró este chistecito 6 años y ya. Pues no ha durado 6. Dice, Bueno, siguen, pero ya la gente está. Súbete un taxi, súbete un de esos, Sí. ¿cómo se llama? Nuevas aplicaciones y Sí, ya está. la gente. Difícilmente se van a recuperar. bueno, Jesús Pelícano Carballo dice, buenos días a todos los ¿Quién panelistas de Radio Fórmula Campeche. Precisamente digo, el señor Renegro, que lógicamente le va el pan, no por culpa de ustedes. Los peronistas no tenemos soberanía ni energética, y si apenas la estamos empezando a tener, y ni soberanía. Pero si la estamos perdiendo. Por culpa de ustedes, por ser muy, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, no lo voy a decir eso. Soy un pensador libre. Bueno, está. Siempre lo he Saludos sido. a don Jesús Pelícano Carballo, que siempre nos Saludos. escucha y nos saluda por las redes. Bueno, seguimos contigo, Nelly. ¡Ay! Bueno, pues Ya creo te vi que encarrerada, así que ya sí. lo dije todo antes de empezar. No, bueno, aquí está muy claro. Desde antes que Estados Unidos señalara a los
9 o 10 personajes de Sinaloa, pues ya sabíamos qué es lo que estaba pasando en Sinaloa. Era conocido por todos, ¿no? Y si los ciudadanos sabemos lo que está sucediendo, pues siempre me he preguntado, ¿por qué si yo veo ciertas cosas que están mal, que hay corrupción, que hay delitos, que hay venta de droga, que sé dónde está, ¿por qué la autoridad, que es la que tiene el poder para hacerlo y el supuesto conocimiento, ¿no? Y a las autoridades especializadas para hacer ese tipo de investigaciones y tener ese conocimiento, no lo hacen? Pues porque son ellos. Y entonces es lo que vemos. Si el gobierno federal ha permitido lo que ha sucedido en Sinaloa, porque todo el mundo sabíamos que el gobernador era la cabeza de lo que estaba sucediendo del narcotráfico o de los clanes ahí en Sinaloa. Y cuando vemos que en Chihuahua, si bien yo no tengo la información precisa, legal, de si estuvo correcto o incorrecto, que un gobierno estatal decidiera y permitiera que oficiales de la DEA entraran a ayudarla o ayudar a ese gobierno a combatir y a desmantelar no cualquier laboratorio, sino un laboratorio de los más grandes, de un producto que el presidente de la República anterior, que no lo voy a nombrar, pero todos sabemos quién es, había dicho que en México no se producía fentanilo. Entonces eso me parece extremadamente grave. Por un lado, permiten que suceda esto en Sinaloa y en todo el país. Aquí en la mesa les comentaba yo que en Campeche no hay un bar, o por lo menos eso se rumorea, que hay en los bares siempre ya hay una persona que está vendiendo cocaína allá, y si no acepta el dueño, o le queman o lo balean. Entonces, en Chihuahua, pues es totalmente lo contrario. Combatieron, desbarataron a un laboratorio que pues era de un tamaño muy, muy importante. Entonces, me parece que el gobierno de la República está fallando absolutamente. Probablemente hubieron algunas faltas, probablemente, te digo, exactamente la ley no la conozco a precisión, ni soy abogada, mucho menos, pero a la luz se ve, porque además los estados son independientes que se unieron a la República, por eso tenemos hasta Constitución. Entonces, ahí habrá que ver cómo defender ese tema, pero a mí me parece que son dos temas que aquí lo decía el compañero perfectamente bien, totalmente opuestos. En un lado quieren defender a un gobierno y todo su gabinete, no vinculados, sino los jefes que dirigían cómo se distribuía y cómo se estaba mandando a todo el país y a exportar, por decirlo de esa forma, drogas a otro país y seguramente a otros países. Y otro gobierno que lo que estaba haciendo es combatir y desmanteló a un laboratorio que me parece que era de los más grandes. Entonces, creo que son totalmente opuestos. Pero lo que más, y vuelvo a decirlo, la 4T decía, o dice, no robar, no traicionar y no corrupción. No mentir. Y no mentir. Perfecto. No robar, no traicionar y no mentir. Pues roban, traicionan, mienten y le vamos a agregar 1-4 para que haga juego con su 4T. Narcopolíticos. César González. Bueno, he escuchado con atención los comentarios de quienes me han antecedido. Ninguno atiende al tema propiamente, ¿no? Vemos y escuchamos esta retórica de la oposición que se ha construido a nivel nacional, en donde enaltecen el trabajo de una gobernadora del PAN, la gobernadora Maru Campos, y señalan con fervor y con valentía los supuestos presuntos delitos del gobernador con licencia Rocha Moya.
quiero dejarlo muy claro para la audiencia. Aquí no venimos a defender a nadie, ni mucho menos. Es de nuestro total interés, desde el Partido Morena, el que esto se esclarezca y se tenga justamente los datos correspondientes para poder evidenciar lo que es y lo que no es. Eso es importantísimo para justamente nuestro movimiento, para blindarnos de estas personas, para expulsarlos si es necesario del partido, para desmarcarnos de estas personas. Lo que sí es importante señalar, después de lo que acabo de comentar, es lo siguiente. Dicen que hay pruebas, dicen que es contundente, dicen que es claro el actuar de Rocha Moya en Sinaloa. Eso es lo que dicen. Dicen que ahí están las pruebas, dicen que ahí están las historias, dicen que ahí están las evidencias. Pero lo que también está, y es muy visible, y es confeso de parte de la gobernadora Maru Campos, es que le permitiera a 2 agentes de la CIA entrar a territorio mexicano. Una facultad que no tiene ningún gobernador o gobernadora en el país. No quiero desacreditar lo que se ha rumorado, lo que se dice, lo que se presume que tiene Rocha Moya. Pero tampoco quiere decir que lo que hizo la gobernadora Maru Campos está bien. No. Tanto es delito acá, lo que se presume del lado izquierdo, como del lado derecho. Es decir, si hay presuntas responsabilidades delictivas de parte de los dos, uno se llama narcomenudeo, narcotráfico, narco lo que sea, y del otro lado se llama traición a la patria. Tan claro como eso. Y si los 2 gobernadores, uno con licencia y uno en funciones, ¿sí?, tienen algo que rendirle al Estado mexicano, adelante. Qué bueno. Lo que sí es inadmisible es enaltecer un trabajo de Maru Campos con el desmantelamiento de un laboratorio donde, por cierto, no se confiscó un solo gramo de marihuana, de cocaína, ninguna sola arma. En el mismo periodo de 2024, de octubre de 2024 al 30 de abril del presente año, Maru Campos desmanteló con injerencia de la CIA en Chihuahua un narcolaboratorio. En el mismo periodo de octubre de 2024 al 30 de abril de este año, el gobierno de México desmanteló 2.337 laboratorios, decomisando casi 400 toneladas de droga y 28,000 armas de fuego. Este año. En el mismo periodo que se informa, de octubre de 2024 al 30 de abril Pero del Andrés presente Manuel dijo año. que no había narcolaboratorio. Y tampoco se producía fentanilo acá. A ver, no estamos hablando de los datos reales. Ah, por eso. Por eso. Ahí están, Ah, tienes otros datos. ¿no? Son los que acabo de anunciar, ¿sí? Y son muy claros. Uno es con injerencia y el otro es con cooperación. Lo que estamos aquí viendo es justamente la presión de un imperio de Estados Unidos sobre México. Recordemos cómo vino, sin dejar de lado los hechos, cómo vino la presión de Estados Unidos después del altercado de justamente donde perdieron la vida estos 2 agentes de la CIA, en Chihuahua. De ahí vino la molestia. Y tocar a la CIA en Estados Unidos es tocar privilegios de ni siquiera de Trump o de senadores o de diputados. Es de la alta jerarquía de Estados Unidos. Eso que no se ve. Esos que están detrás de todos los hilos, ¿sí? Y en ese sentido, pues bueno, es como consecuentemente actuó el gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, nosotros no compartimos el hecho de que se intrometan y sean ingerentes en nuestro país. Sí somos soberanos, sí defendemos la soberanía. Desde la Cuarta Transformación hemos luchado por la soberanía de nuestros recursos. Carranza se volvería a morir si los escuchara hablar de que no somos soberanos de nuestros recursos naturales. Carranza pidió apoyo a Estados Unidos, ¿sí sabías? Venustiano Carranza fue el único que rechazó en su momento la injerencia cuando mataron a En Madero. realidad dependemos. A ver, hay un tratado comercial con ellos y también recientemente se firmó uno con la Unión Europea. Y escuchaba yo al líder parlamentario de la Unión Europea que señalaba que ante los disparates y las pataletas que da Donald Trump, es importante volver a mirar hacia otros horizontes. Y es lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también lo hizo, por ejemplo, Lula da Silva. Con los 50% de aranceles que le impuso a Estados Unidos, lo que hizo es aceptarlos y redireccionar su comercio hacia Asia,
¿A dónde específicamente? Hacia China. Entonces, vamos a dejar pronto, espero, a depender de Estados Unidos económicamente hablando en nuestros tratados comerciales. Sí es importante, es indiscutible, pero que vengan a tomar decisiones en tu país, eso nunca lo vamos a permitir. No Yo cerraría esta intervención, nada más, para que quienes nos escuchan sepan, ojalá lo puedan contestar. No es un reto, no es un desafío, pero sí es una pregunta que pongo al interior de la mesa, al centro de la mesa, ¿no? En caso de que hubiera una intervención extranjera de parte de Estados Unidos, ¿cuál sería el papel de quienes están sentados aquí? ¿Aplaudirían como lo aplaude Alejandro Moreno, como lo aplaude Julio Romero, líderes del PRI y del PAN nacional? Julio Romero. O no me acuerdo cómo se llama, pues, el líder nacional del PAN. Jorge Romero, perdón. ¿Cuál sería el papel de quienes están hoy aquí en esta mesa revuelta? ¿De aplaudir la intervención extranjera o de salir a defender los intereses de este país? Sería oportuno que lo sepa la audiencia. Bueno, dejen que hable Alberto, ¿quiere hablar Ricardo? Déjalo. No, que hable Alberto. No, que hable Alberto. Que cierre el círculo. Que cierre. Yo creo que una preocupación que tiene ahorita este gobierno es que... Ricardo quiere disparar, déjalo. Bueno, Ricardo, adelante. La verdad es que lo de César tiene muchísimo que aclarar. De entrada, esta actitud de Morena de querer siempre salirse por la tangente, de querer no enfrentar las realidades y al contrario, justificarse y encontrar una forma de autojustificar sus desaseos, su corrupción, sus enredos, las porquerías que están haciendo al gobernar, queriendo finalmente involucrar y meter cosas que no tienen que ver una con la otra. De entrada, envolviéndose en este nacionalismo de decir qué van a hacer si viene Estados Unidos y nos invade. Eso no está pasando. Y a ver, César, el Mencho cayó gracias a la información táctica, inteligencia y todo lo que Estados Unidos le puso al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y eso finalmente no es cooperación, eso no es intromisión, como tú dices, eso no es finalmente también ponerse del lado de Estados Unidos. No nos hagamos tontos. Aquí hay un enemigo de nuestro país absolutamente real, y ese es el crimen organizado, y ese es el narcotráfico, ese es el que está envenenando a los jóvenes, ese es el que está corroyendo todo el gobierno, el que está llenando de corrupción a todas las policías, el que está matando a la gente, el que está desapareciendo a los jóvenes. Ese es nuestro enemigo real, y contra ese hay que pelear todos y como sea. Entonces, qué conveniente que por un lado el gobierno de Claudia Sheinbaum le abra los brazos al gobierno de Estados Unidos para tener equipo, inteligencia, información. Ella tiene la facultad, pero también finalmente lo está haciendo. ¿Está bien? ¿Y quién te dice que finalmente todo lo que se hizo en Chihuahua no está bien también? No tiene porque los gobernadora. la Sedena estuvo involucrada. A ver, no sabemos cómo estuvo el tema. Yo lo único que sé, qué bueno que la sé es que hubo un desmantelamiento de un narcolaboratorio. Pero ya la linchó la presidenta. Y la está linchando por un argumento político, para querer finalmente desviar la atención de algo que es absolutamente real. Que Rocha Moya es un narcotraficante. Olvídate de las facultades. Si Maru es responsable de algo, que la asuma. Pero aquí el punto es que que por un lado se está castigando, se está peleando el narcotráfico y por otro lado se está protegiendo un gobernador narcotraficante. Y respecto a lo que decías ahorita hace un momento, no te voy a estar contestando. ¿Eres abogado? Respecto a lo que estaba diciendo hace un momento, de que cuál va a ser nuestra posición en caso de una intromisión, evidentemente yo voy a estar del lado de México. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a estar del lado de México. Ojalá. Nadie va a dejar finalmente que a nuestro país lo invadan o le hagan algo malo. Ojalá. Pero soy el primero también en que si los gobernantes están haciendo algo malo, si Morena está gobernando con el narcotráfico, no nos podemos quedar callados. Y eso es justamente lo que se está haciendo, no solamente por Alejandro Moreno, sino por muchas instancias que están presentando pruebas, presentando evidencias, donde tenga que hacer, ante la OEA, ante la ONU, ante tribunales de fuera, porque finalmente lo que está pasando en nuestro país, el mundo se tiene que enterar. El mundo tiene que saber que hoy en el gobierno hay narcotraficantes y criminales. Eso no lo podemos ocultar, porque si queremos finalmente defender nuestro país, tenemos que hacer todo lo necesario para lograrlo. Bueno, yo creo que ahorita una de las preocupaciones que tiene el gobierno pues es que la presidenta exoneró a bote pronto a Rocha Moya y
el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que no tenían indicios de nada, ¿no? De Rocha Moya. Pero bueno, Alberto. A ver, está interesante estos dos casos, pero temo disentir en varias cosas que se han planteado aquí en la mesa. En primer lugar, yo creo que Sinaloa y Chihuahua son dos casos diametralmente opuestos. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Ya coincidimos en eso, ¿no? En Chihuahua pasó algo que se ha querido confundir con una narrativa. La gobernadora combatió, hizo lo propio para defender a los ciudadanos de la delincuencia. Está bien, eso está bien. No está discusión eso. Lo que está en discusión a fondo es que actuó fuera de la ley la señora. Está bien que combatan. Eso lo deben hacer todos los gobernantes de todos los niveles. Pero la señora actuó fuera de la ley. ¿Por qué? Porque la intervención de fuerzas de inteligencia de cualquier país tiene que pasar por la vía jurídica constitucional y convencional, que es el Senado de la República, para que puedan actuar las fuerzas extranjeras. Entonces, ¿para qué sirven las leyes? Entonces, cualquier gobernador puede hacer lo que se le hinche. No, señores. La señora tiene que ir a comparecer para decir, oye, sí, yo combatí este asunto, pero ¿por qué actuaste violentando la ley? Para eso está el Senado, hay convenios para esos tratados. Eso es lo que se va a tratar en su comparecencia de la señora. La señora sí se saltó las trancas. Por favor, no confundamos esto. Han querido con una narrativa decir, pero ella combate, a una que combate la delincuencia, la están linchando, le están haciendo daño, la quieren sacar de la gobernatura. No. Tiene que ir a rendir cuentas de por qué actuó fuera de la ley. Sea el gobernante pequeño, grande o mediano, tiene que respetar la ley. Para eso los elegimos nosotros, sean del PRI, del PAN o de lo que sea. Ahora, en el caso de Sinaloa, que es el otro caso, que ese es el que sí me parece trascendente, es que es un gobernador que llegó con el apoyo de la delincuencia, que fue protegido en el gobierno de López Obrador, que 17 veces fue el presidente, siendo presidente López Obrador, a Sinaloa, a apapacharlo y decir, no es mi amigo, es mi hermano. Esa es complicidad. Eso sí es lo que hay que decir y dejar claro. Que no se actuó hasta que las autoridades norteamericanas mandaron un comunicado diciendo, desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, este señor me lo detiene, un carácter de inmediato para una extradición. Que no lo citas para una entrevista. No. Y la narrativa de la presidenta en un primer momento fue, queremos pruebas. Y no me parece mal lo que hizo la presidenta al solicitar las pruebas. No me parece mal, en lo particular, Alberto Kutz. ¿Por qué? Porque imaginemos que fuera otro gobernador del PRI, del PAN o de lo que sea, y que llegara cualquier autoridad de fuera y dijera, ¿sabes qué? Lo quiero inmediatamente para que me lo envíes. Espérate. Primero, preséntame las pruebas. Ahora, ¿qué pasó en esta narrativa en estos 20 días? La presidenta ha estado maniobrando, primero era el deslinde, ahora es yo pienso que obligó al gobernador a solicitar la licencia para que no tuviera la inmunidad procesal, el llamado fuero. Y ahora sí, ha sido citado a comparecer ante la Fiscalía. ¿Y qué creo yo que va a pasar? En lo particular, faltando un mes aproximadamente para el Tratado de Libre Comercio, con la llegada del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, quedó claro que pasaron varias cosas. Ricardo Pascual Pierce, el que fue embajador de México en Cuba, ayer dijo claramente algo. En esa reunión pasó algo, sí, con el sexenio de Fox, ahí pasó algo en esa reunión. Tan es así que al día siguiente de esa reunión, la Fiscalía cita a Rocha Moya. Yo creo que la presidenta ya
no le queda más remedio que entregar a Rocha Moya y demás. Pienso que no debemos confundir lo que pasó en uno y otro estado, pero sí hay que dejar en claro las cosas. Creo que el gobierno de Morena en Sinaloa sí está metido hasta el cuello con la delincuencia Bueno, hay organizada. testimonios Sí, de propios militantes de Morena. Sí debe irse. Tan es así que sí están, que dos colaboradores tan importantes como es el exsecretario de Finanzas y el exsecretario de Seguridad se fueron a entregar solitos. Esto significa algo, que se dieron cuenta que más valía colaborar para que quedara a salvo las familias de ellos, porque sí hay indicios claros de que este señor debe ser extraditado para que pague por esos delitos. Es así. La actuación de la presidenta ha sido gradualmente, se ha ido deslindando. Es lo correcto. Un presidente tampoco puede estar, no quiero decir la palabra N prontas, no puede andar de N prontas la presidenta. Lo está haciendo. Nos representa a todos los mexicanos, panistas, mosistas y todo. Es la jefa de Estado. Tampoco puede ser una persona que a las primeras de cambio. Termino con una cosa. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela pasó algo. Donald Trump acusó al gobierno venezolano de que estaba ligado al terrorismo y que eran de la delincuencia organizada. Ya lo tienen en Estados Unidos. ¿Y dónde está esa investigación? Lo único que quería era aprovecharse de sus recursos naturales como el petróleo. Tenemos que ser cuidadosos con eso que pasó. Y termino con otra cosa que pasó aquí. Ahora resulta que el dirigente nacional, sí, muy colaborador con Estados Unidos, pero recordemos, en el primer periodo de dirigente nacional ahora. Alejandro Moreno Cárdenas, en el primer periodo de Donald Trump como presidente, siendo él gobernador en su segundo año, hizo una marcha ahí para defender la soberanía del país, porque Donald Trump quería afectarnos económicamente. Ahora resulta que ya cambió. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está la congruencia? Pero también, Alberto, todos los dirigentes de oposición han ido, cuando han sido oposición, han ido a Estados Unidos a pedir auxilio, ¿no? O a denunciar. El propio expresidente de la República ahí estuvo en Estados Unidos varias veces denunciando cosas en México, ¿no? O sea, cuando son oposición hacen una cosa y cuando son gobierno hacen otra. Sí. Antier murió Javier Cuello Trejo, que fue un gran abogado de hierro, el fiscal de hierro. Y en uno de sus libros comenta que él combatió el asunto del jefe de jefes del narcotráfico aquí en México, Félix Arellano. Desde los 80 tenemos este asunto acá. No, hombre. Desde los 80 con Cuello y López Portillo. No, desde antes. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Hay que decirlo claro. Antes. Siempre se ha manejado porque somos el paso natural hacia Estados Unidos. Pero con el sexenio de López Obrador se intensificó, y eso hay que dejarlo claro. No es nuevo esto, pero se intensificó. Tan es así como con lo que dijo Nelly es cierto. Ya no solo hay droga para Estados Unidos, sino también se queda en México. Vamos al corte y regresamos con más comentarios. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. La de la policía acá es la Estamos capa. estamos de regreso. Ya estamos de regreso, dice Capona. Dice Martín Amabilis Carrillo, buenos días a toda la mesa. Un punto de vista, la persecución política desde el sexenio pasado se ha pronunciado en el país, así que hay que estar atentos a lo que se avecina. Ya nadie se deja de estas prácticas. Saludos, dice. Jesús Pelícano Cabello, despertate del muerto, hay el libre comercio, hay que se vayan al carajo los gringos, señor Beto. Dice Vanessa Sánchez, César González, ahora, bueno. No se pueden ir al carajo porque
el comercio entre Estados Unidos y México es tan importante que por ejemplo, Sí, ayer un economista decía que nada más en Producto Interno Bruto con Estados Unidos tenemos aproximadamente 2.500 millones de dólares. Es que ese es el tema que decía al principio. Tenemos una renegociación en relación 2026 estrecha. del Tratado de Y Libre ahí nos Comercio. van a hacer así. Nos van a, Cultural, económica y de todo tipo. Sí, hay porque- muchos asuntos, ¿no? Hicieron una presentación, Ebrard hizo una presentación en el sexenio anterior en donde decía que, lo que decía César, pues vamos a mirar hacia otras fronteras para hacer tratados, sí, no llega el número de consumo, forma. no hay forma de que en menos de 30 años podamos tener, podemos sustituir este consumo que La de dependencia de económica Estados que Unidos, no hay tenemos, forma. Aunque hagan números mágicos. Y yo quería puntualizar, por ejemplo, a mí me llama la atención en donde ponen en el mismo saco los dos temas, pero a la hora de reformar, por ejemplo, Ricardo Monreal hace una propuesta de reforma para que la ley permita anular un gobierno en funciones con vínculos, Elecciones. un gobierno, bueno, con vínculos con algún país extranjero, empresa, pero ¿por qué no en esa misma iniciativa mete anular también las elecciones cuando se compruebe que hay narcotráfico? O sea, ahí es donde yo veo que no hay o sea, sí lo meto, para juzgar sí los meto en la misma buchaca para que parezca lo mismo, pero para hacer iniciativas, no, o sea, aquí si hay injerencia extranjera, sí lo voy a reformar, pero si hay injerencia de narco, no veo. Y lo interesante es que Ese hay es una el tema. realidad de que el narcotráfico sí interviene en las elecciones en México. En Sinaloa está demostrado. Además, lo que dice, Nelly. No, dale. no, además lo que dice Jack es lo que comentábamos hace rato, bueno, yo comentaba y otros seguramente pueden coincidir o no, es la narrativa que está haciendo el gobierno federal. ¿Por qué? Porque mientras tanto la presidencia de la República, el fiscal, habla de la soberanía nacional, de intromisión extranjera, los militantes de Morena hacen exactamente lo mismo. Monreal tratando de enviar una iniciativa que tenga que ver con la intromisión, con la soberanía nacional, que tenga que ver con elecciones constitucionales en nuestro país. Ahí te das cuenta que es una narrativa que está plenamente orquestada y planeada por el gobierno federal, tocando varios puntos medulares donde yo sostengo que es evidentemente para cambiar la atención de lo que sí está pasando dentro de Morena, que es los vínculos del narcotráfico con principales líderes de ese partido, que no solamente han sido líderes como fundadores de ese partido de Morena, sino que son representantes electos, curiosamente, en muchos casos, como en el caso de Sinaloa, por el crimen organizado. Entonces, esta narrativa de Morena es importantísimo porque ya hemos visto en este espacio y en otros que de manera reiterada se sostiene una narrativa en lo particular, sacando a un lado lo que los demás que empezamos diferentes podemos quedarnos cortos en cuanto a nuestro alcance, porque nosotros no tenemos los micrófonos todas las mañanas, donde podemos, como la presidencia de la República, donde una narrativa constante, donde ya llevan casi 7 años o más de 7 años, todos los días, mandando una comunicación directa a los ciudadanos en este país. Entonces creo que es importante no desviar la atención a pesar de lo que ocurre alrededor, porque sin duda lo que plantea Monreal me parece, creo que hay cosas más importantes que legislar al respecto, que son debatibles, sobre todo en temas de procesos electorales, así como se ha debatido el tema del Poder Judicial, que han querido echar atrás en cierta forma una mala decisión que igual que se ha tomado, le hemos visto al paso de los meses, pero bueno, creo que es importante no dejar de señalar lo que estamos viendo, no dejar de señalar lo que está ocurriendo en nuestro país, y aunque Alberto sostenga, César y otros que nos pueden estar escuchando, que la gobernadora actuó mal conforme a la ley, yo lo dije, puede ser cuestionada, ¿sí? Lo cierto es, para cerrar ese tema en cuanto a mi intervención, es que son dos cosas totalmente distintas. ¿Y lo son? Lo dijimos. Sí, por eso. ¿Y lo son? Por eso estoy diciendo. Lo cierto es que la gente, lo que le interesa realmente es, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Está combatiendo o no está combatiendo? Ah, se combatió el crimen. Punto bueno. Ah, y del otro lado, desde los espacios políticos y institucionales de este país, lo que estamos viendo es protección, lo que estamos viendo es impunidad, y hasta en tanto no veamos lo contrario, se va a seguir señalando. Y distractores como Claro. ese, porque, por ejemplo,
ahora mandan una iniciativa para una reforma, entre comillas, profunda, judicial, ¿no? Con el Pues, mismo ¿cuál profunda? Si hace la oposición y los analistas y los que saben de leyes te decían, oye, hay que hacer una elección que no sea en el mismo 2027, que sea otro año, porque eso te va a generar un problema, confundir todo. Bueno, y lo vimos el antecedente inmediato, ¿no? Todo el desaseo que hubo con la elección del acordeón, ¿no? Y ahí están los resultados. Un poder judicial con ministros que están para llorar. Nelly Márquez. Bueno, yo lo que quería, rapidito, si puedo, es algo de lo que comentaba aquí Alberto. Y bien, a ver, si bien se tiene que revisar dónde estuvo la falta de la gobernadora de Chihuahua, también es cierto que si ella seguía lo que supuestamente dice la ley y la Constitución, que este gobierno la cambia según su conveniencia, no quiero decir que en este caso lo haya hecho, era ir al Senado, donde la mitad tienen vínculos con el narcotráfico, donde hay un senador que no se presenta, que es de Sinaloa desde que salió requerido por Estados Unidos. Entonces se iba a conocer este movimiento y no iban a poder desmantelar el laboratorio. Precisamente entiendo yo que fue parte seguramente de lo que pasó, porque entonces si aviso al gobierno federal, pues iban a moverse para que no se pudiera hacer esto. A veces al principio lo dije, o sea, lo que pasó Sí. en 2022 fue eso, que le Sí. avisaron, ya sabían, y Claro. dejaron ir al chueco. Entonces, a ver, Eso fue lo que rapidísimo. pasó. Entonces, pues tenían que hacerlo de esta forma. Y hay ahí algo que revisar, que lo revisen, pero a veces hay daños colaterales, como dicen por ahí, y este era uno que tendrá que asumir la gobernadora por haber hecho lo correcto. Vamos a un corte y regresamos. El Hot Sale de Walmart. Hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes en tecnología y más. Del 25 de mayo al 2 de junio. Consulta términos y condiciones en servicio al cliente. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Terminamos este tema con los comentarios de ¿Cómo no van a César cerrar González. bien las... Yo Abro y cierro bien. Yo solamente quería puntualizar que no se debe dejar de perder de vista que si en ambos personajes fuesen distintos los contextos, hay algún delito que perseguir, que delatar, que poner justamente en su expediente y que esto tenga consecuencias. Ni modo, ¿sí? Tanto para uno como para el otro. Yo lo preguntaba con seriedad, ¿sí? ¿Quién tiene la facultad justamente para permitir la injerencia de cualquier agente extranjero, no solamente en Estados Unidos, de cualquier agente extranjero, ¿sí? Los gobernadores no la tienen. Y como no la tienen, tienen que rendir y comparecer ante la Fiscalía General de la República, porque entonces al rato este estado será un estado sin ley, ¿sí? Y entonces cada quien va a empezar a hacer lo que quiere. No es que se haya combatido, insisto, el laboratorio que desmantelaron no se decomisó un solo gramo ni de cocaína ni de marihuana, una sola arma no hubo, ¿sí? Y por lo tanto, sí, he dado muestras, he dado los datos de cuántos se han desmantelado con el gobierno de México. Si no había la confianza, si no había justamente la comunicación, yo veo perfectamente que se reúnen las y los gobernadores con Omar García Harfuch, quien ha hecho, por supuesto, un muy buen trabajo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y que ha desmantelado N cantidad de laboratorios y que ha combatido de frente al narcotráfico. Y dicho sea de paso, que también tiene mucha relación, guardando las proporciones de todo lo que ha acontecido, es innegable, la aprobación de la presidenta sigue en un 70%. 7 de cada 10 mexicanos creen en la presidenta de la República. Y esto dice mucho, dice la altura con la cual se ha conducido con estos temas que no son de ella, precisamente, ¿sí? Y que hay instancias justamente para irlas resolviendo. Me parece que la presidenta ha dado muestra, altura, ¿sí? Con respecto a un país gerencista, que lo último que le interesa es combatir el narcotráfico. Decía yo en la anterior mesa, le dio el indulto al expresidente de Honduras que fue acusado en la sala de Nueva York de narcotraficante.
Lo que menos le interesa a Estados Unidos es combatir el narcotráfico, porque a sus intereses le conviene. Lo que estamos aquí viendo es una presión justamente por arrebatarnos lo que es nuestro, que es nuestra soberanía. Ricardo, ¿ibas a decir algo? Sí, por el caso de Maru Campos, lo que prohíbe la ley, y eso creo que de pronto nos perdemos y hablamos y se dicen muchas cuestiones, lo que prohíbe la ley es la intervención operativa de una policía, de un ejército extranjero. O sea, en otras palabras, que una policía, que un ejército venga, detenga a alguien, traiga armas y ejecute órdenes, detenga directamente, etcétera. Lo que nunca prohíbe la ley a nadie es recibir información. Es recibir información. No conozco el detalle del caso de Chihuahua ni qué pasó, pero lo que parece ser es que los agentes de la CIA que estaban ahí lo que estaban dando era información, o sea, señalando dónde estaba, quiénes estaban y todo eso. Y eso lo hacen todos los gobiernos. No tiene que ir ninguna gobernadora ante el Senado a pedir una autorización para recibir información, porque finalmente una cosa es recibir información y otra cosa es verificarla y actuar en consecuencia, y eso lo hacen las fuerzas nacionales, estatales, federales. Entonces, creo de nuevo que todo esto es un argumento que se está haciendo para desviar la atención, tratar de poner en un peso, ¿no? De que me acusan a Rocha, pero yo también acuso a estos, ¿no? Y eso no hay que verlo. De nuevo, lo que vamos a ver, yo creo, es que el gobierno federal va a actuar contra Rocha. Algo interesante, el citatorio que mandó la Fiscalía contra Rocha no es por los cargos directamente establecidos por Estados Unidos de participación con el narcotráfico, son otros temas. Simplemente, yo creo que lo que se quiere hacer es cumplirle al gobierno de Estados Unidos, que está presionando, evidentemente, ¿no? Y lo van a someter a juicio. Antes de extraditarlo, le van a abrir un proceso en México, y con eso van a decir, no te lo puedo extraditar porque ya lo tengo sometido a juicio aquí. Pero eso no es otra cosa, es quererlo proteger. Eso es evitar que caiga en manos de Estados Unidos, porque si Rocha Moya pone un pie en Estados Unidos, va a cantar, y el que va a caer es López Obrador, y detrás de él va a caer Claudia Sheinbaum y todos los políticos de Morena que están hasta el cuello en el narcotráfico. Yo creo que se va a llevar de corbata, perdón, Alberto, yo creo que lo que va a pasar es que si realmente la Fiscalía y el Gobierno de México entrega al gobernador con licencia, yo creo que a Río Revuelto igual se puede llevar a la gobernadora de Chihuahua, O sea, yo creo que lo haría con la mano en la cintura, porque lo que está buscando es defender a capa y espada su narrativa, y por eso está haciendo lo que está haciendo los diferentes espacios institucionales de este gobierno. Creo que es lo que va a hacer. Yo creo que es el riesgo que corre la gobernadora, si actuó bien o actuó mal, es un riesgo calculado que está haciendo el gobierno federal. Si va a entregar a Rocha Moya, yo creo que está calculando no entregarlo solo, o por lo menos no entregar a uno y fincarle responsabilidades a otro en el caso de Chihuahua. Yo creo que así lo está haciendo como un cálculo político, ¿sí? Porque es lo que menos daño le pudiera hacer para poder entonces sí desviar la atención de su gente que está relacionada con el crimen organizado y el partido Morena. Yo nada más quiero ser puntual con lo que decía César respecto a la aceptación que tiene la presidenta. Sucede esto y a los 2 días ellos presentan las estadísticas, a los 2 días de una encuesta hecha 5 días antes, terminada 5 días antes. Evidentemente la gente que fue encuestada, y cuando utiliza ese número es un espejismo porque era lo que sucedía 3 días antes de. Me gustaría ver las encuestas hoy, reales, y evidentemente va a haber una baja bastante sustancial con respecto a la aceptación del gobierno de Morena, lo cual lleva a que Morena hoy tiene que hacer una introspección de qué va a hacer, porque difícilmente se va a poder recuperar de esto. Esto viene creciendo, esto ya se hablan de más gobiernos con esta situación de narco, se habla de muchos más implicados, otros estados igual, y algo importante en marketing, pues todo lo que crece rápido, entra rápido a una etapa de declive. ¿Qué le pasó a Morena? Pues evidentemente eso. Creció demasiado rápido, jalando todo lo que podía, y por eso hoy tenemos esos resultados en Morena. Tiene sin bases sólidas de un movimiento que se está derrumbando de una manera muy, muy rápida, precisamente por eso. Todas las marcas tienen un ciclo de vida,
nacen, crecen, empiezan a avanzar, madurez y después viene el declive. Si hoy Morena no voltea a ver hacia adentro, difícilmente va a resistir un debacle. Bueno, acaba de un programa de radio, Roy Campos, la semana pasada dijo que los negativos de Morena y de la Presidenta de la República han crecido. Claro. Han crecido. Dice, como nunca tremendo. Sí, dice, como nunca el Morena nunca había estado con tantos negativos y ahorita sí, dice, ya le rebasaron los negativos y el caso de la Presidenta ya está arriba de 35. Entonces dice, va creciendo poco a poco, pero ya es otra imagen, ¿no? Otra percepción que ya hay de eso. Alberto. No coincido con Pepe en que en el asunto de Maru Campos que pueda ser enjuiciada con la misma vara que Rocha Moya, porque son dos casos totalmente distintos. Completamente distintos. Lo más que están haciendo con Maru Campos es sentarle en la silla a los acusados, decirle, tuviste un acuerdo con fuerzas de inteligencia extranjeras y tiene que haber una sanción. En el caso de Rocha Moya, el caso es mucho más complicado. Son expedientes que el Departamento de Justicia cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos arma un expediente, no lo arman a la ligera, lo arman bien para que no se les zafe de la mano como ocurre en México, que le pongan ahí candaditos que puedan ser abiertos. Creo que está bien estructurado. Me parece que la llegada del secretario de Seguridad de Interior de Estados Unidos fue ese jalón de orejas para el gobierno federal de decirle, a ver, sí hay las pruebas, sí está todo bien armado, y entrega a Rocha. Y aunque no quiera el gobierno federal, va a tener que hacerlo, porque se está acercando, vuelvo a repetir el tema, algo que es mucho más importante que un gobernador. Un acuerdo libre comercio, en donde México está atravesando por un proceso económico, no quiero decir grave, pero un proceso económico donde hay una inflación que le está pegando a todos los mexicanos, y cerrar las vías de un tratado de libre comercio donde por lo menos pueda respirar la economía mexicana es mucho más importante que dejar que se lleven a un tipo que sí está involucrado. Y cuando dices, va a llegar hasta López Obrador u otros, no va a llegar. Tan es así que otros gobiernos en otros momentos, por ejemplo, el Mayo Zambada fue uno de los delincuentes más importantes en México durante 40 años y tuvo nexos con todo tipo de gobiernos y no pasó nada, no se fue ni un presidente, ¿no? También hay límites en la política internacional para algunos casos, ¿no? Eso creo en lo particular. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Agradecemos a Pepe Segovia, a Jack Valle, a Ricardo Medina, a Beto Kutz, Nelly Márquez, que ya se tuvieron que retirar, igual César González. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.